Buenos días, queridos hermanos. Qué bendición podernos reunir nuevamente. Les invito a que vayamos a la poderosa palabra del Señor. Vamos al Evangelio según San Juan. Vamos a continuar la exposición de este maravilloso y precioso libro que nos hemos propuesto desde el año anterior y que por la gracia del Señor, hoy tenemos la gran bendición de continuar en él. Les invito a que vayamos al capítulo 1, en donde habíamos quedado ahora 5 meses más exactamente. Versículo 35, ya llegamos al 35, vea. Y con la ayuda del Señor vamos a tratar de evacuar hoy hasta el 42. ¿Podemos leer, iglesia? No. A ver, capítulo 1, Juan, Evangelio según San Juan. Ayúdemele allá a la persona de adelante, por favor, que no ha podido llegar eso. Capítulo 1, versículo 35. Por eso es que a mí me gusta entrar en un pasaje y tratar de lo sumo de no salir de ese pasaje, sino solamente estar en él, para que nadie tenga que estar haciendo tour. Y de esa manera no se pierda la bendición de lo que estamos aprendiendo. Eso se llama predicación bíblica. Capítulo 1, versículo 35. ¿Podemos leer, hermanos? Eso sí. Dice así, todos, versículo 35. 1, 2, 3. Al día siguiente, Juan estaba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Nuestro querido Padre Celestial, queremos darte muchas gracias por tu muy sagrada y poderosa palabra, Señor. Te lo rogamos, que por la eficacia de ella, nuestras vidas puedan ser transformadas conforme a tu propósito, Dios. Señor, gracias porque los llamados cristianos, cada vez que nos enfrentamos con tu santa palabra, debemos tener en cuenta que esos derechos que te hemos dado a ti, tú en cualquier momento nos los pides. Eres nuestro Señor, eres nuestro Salvador. Ayúdanos que a través de la exposición de tu palabra nuestras vidas puedan ser desafiadas, que nos puedas, Señor Santísimo, hablar de forma individual a cada uno de nosotros y a esta iglesia de manera congregacional, de manera general. A propósito de lo que nos invitaste y nos enseñaste a través de la exposición de Ageo, que esto va muy de la mano, Señor Santísimo, con lo que tú quieres que estemos haciendo en esta congregación local. Te pido, Señor, además que por el poder de tu Espíritu Santo, vidas sean transformadas, que aquellos que somos creyentes y que están apagados, seamos avivados por tu santa palabra, porque eso nos enseñaste ahora 8 días, que los grandes avivamientos como las grandes transformaciones, ni qué decir, Señor, de las personas para que nazcan nuevas, son a través de escuchar tu santa voz, Señor Jesús. Gracias porque nos has regalado este evangelio en el cual de manera particular tú nos hablas, de manera individual tú nos desafías, pero también nos edificas y nos consuelas. Que tu Espíritu Santo se cierna sobre nuestras vidas. En Cristo Jesús, amén. Bueno, muy bien. El mensaje que vamos a ver hoy, que quiero estar compartiendo con ustedes, lo he intitulado Operación Andrés. Así lo he llamado. Operación Andrés. Estamos en la serie La presentación a los discípulos. En este capítulo número 1, la forma como el apóstol San Juan ha estructurado su evangelio es mostrándonos al Señor Jesucristo desde antes de la creación, desde antes que el tiempo, materia y espacio existieran. Que eso es la creación. Antes de que existiera Génesis 1:1, el apóstol San Juan nos ha mostrado cómo el Padre, el Hijo, en ese contexto, están los dos allí, un face to face. Y nos va paulatinamente, el apóstol San Juan va estructurando su evangelio en irnos presentando al Señor Jesucristo. Primero lo presenta a la humanidad, ¿cierto? Luego lo empieza a presentar a través de Juan. Y ahora él abre otro compás y empieza a presentarlo a los discípulos. Al finalizar este capítulo número 1, 6 de sus discípulos van a ser convertidos por el Señor Jesucristo. Hoy veremos cómo convirtió a 4. Voy a tratar de ver los 4.
Vamos a ver de qué se trata esta conversión, porque son las pautas esenciales para el evangelismo como lo entendemos en esta congregación, como debe ser el evangelismo. Gloria a Dios, por supuesto, por los hermanos que tienen el don de evangelistas y sacan estrategias, por todos esos ministerios maravillosos. Pero a mí me encanta mucho ver el formato, la manera como las Sagradas Escrituras nos enseñan cómo tiene que hacerse cada cosa. Entonces, queridos hermanos, en ese orden de ideas, el propósito que yo me trazo con este mensaje, con esta serie que comenzamos hoy, es aprender cómo se hace evangelismo personal. ¿Cómo tenemos nosotros, con base en las Sagradas Escrituras, que ir trabajando a predicar nuestra fe en el Señor Jesucristo a nuestro prójimo? ¿Cómo aplicamos la palabra de Dios a las necesidades particulares de quienes están en nuestro entorno? Sí, porque hay diferentes escenarios, hay diferentes lugares donde podemos estar exponiendo las Sagradas Escrituras. Entonces, cada vez que tengamos el contacto, aprender cómo hacerlo. Yo creo, queridos hermanos, que la manera como nos ganamos el permiso de una persona para predicarle el Evangelio es tan importante como el mensaje mismo que les traemos. Voy a volverlo a repetir. Uno tiene que ganarse el permiso de sus hijos, de su esposa y por supuesto de las personas a quienes les va a predicar el Evangelio. Ese modelo de que yo salgo a la séptima con Caracas es válido. Gloria a Dios por los tiempos de Wittenberg. No había televisión, no había cine, no había fútbol, no había nada. La gente no tenía nada más que hacer y fue una estrategia para ese momento. Hoy los tiempos han cambiado. Y debemos dar una doctrina eterna, porque es una sola doctrina, para todas las culturas, adaptarlas en cada cultura. Entonces hoy en día, usted todo el día está en su trabajo. El contexto de hoy en día entonces es ese. Y nosotros tenemos que aprender a entender que es tan importante ganarme yo el permiso para hablarle a una persona del Señor Jesús. No sé quién fue, si fue Martín Lutero quien dijo: háblame más duro con tu ejemplo, que es que no alcanzo a escuchar tus palabras, ¿no? Y eso sí es muy importante y eso pasa con nuestros hijos. Tratamos de enseñarle el Evangelio a nuestros hijos, pero este no sirve. Esto no sirve. El Evangelio que nuestros hijos, nuestra esposa, nuestros familiares, nuestros hermanos, nuestros papás quieren escuchar es el Evangelio de nuestra vida, el Evangelio de nuestra persona. Ganarnos el permiso para predicarle el Evangelio a una persona, ese es el propósito que vamos a estar mirando en esta serie de mensajes, queridos hermanos. La pregunta que yo tengo ahora es esta: ¿cuántas personas usted ha evangelizado en su vida? ¿Cuántas ha evangelizado en el último año? Si no lo estamos haciendo, estamos incurso en pecado, estamos en pecado. El que sabe hacer el bien y no lo hace. ¿Cuántas personas hemos evangelizado en el último mes? ¿A quién le he testificado de Cristo en los últimos 15 días? Creo que necesitamos este mensaje, ¿verdad? Yo creo que lo estamos necesitando súper mega y urgente. Entonces, como dicen por ahí en un sector del cristianismo con mucho respeto, y todos declaren y gritan: ¡estos muros caerán! Y la manipulación. No. Esos muros nos trasladaremos a otro lugar en la medida en que hayan sillas completamente llenas. Y aquí hay muchas vacías. Muchas. Pero al margen de las sillas, que es secundario, es las personas que están en nuestro entorno. Y que mi primer deber es testificarles del Señor Jesucristo, porque yo tengo un mensaje urgente que dar. Pablo, cuando escribió a los romanos, ¿sabe qué le dijo? La carta a los romanos en esencia es una carta donde él abre puertas para ir a predicar a España. Ahora que vamos a comenzar la exposición a los tesalonicenses, vamos a ver cómo era la estrategia que Pablo abría a ciudades grandes. Él no se iba a ciudades pequeñas, por eso no abrió ciudad en Atenas. Lo habló en Tesalónica, un lugar grande, Corinto, un lugar grande, Roma, pero ya porque su iglesia local que estaba en Antioquía, la iglesia, porque él también pertenecía a una iglesia local. Eso de llaneros solitarios, eso no es cierto. Y menos en las misiones. Entonces ya Pablo quería evangelizar España.
Pero ya le quedaba muy lejos Antioquía, que era su iglesia local, y él quería trasladar su base de operaciones a Roma. En esencia, la carta a los romanos se trata de eso, de cómo insta y motiva a los hermanos en Roma para que lo apoyen económicamente para hacer esa labor evangelística. Esa es la manera como el apóstol operaba y como el apóstol trabajaba. Entonces, en ese mismo orden de ideas, nosotros tenemos que ver la base de operaciones en nuestra propia vida, cómo operamos, cómo trabajamos y cómo le vamos compartiendo el evangelio a otras personas, porque eso es una labor fundamental que nosotros tenemos que darle a los hermanos. Y Pablo, ¿sabe qué dice en esa carta? ¿Dónde hay uno que nos salvó? Dice Pablo. Dice, deudor soy, estoy endeudado con la gracia del Señor. Estoy infinitamente endeudado. Dígame dónde hay un hombre que no ha escuchado el evangelio. Muéstreme en una mujer. Deudor soy, a griegos y a no griegos, a gentiles y a no gentiles, a todo el hombre que se me presente. Al que estaba con Pablo, Pablo le dio en un tiempo cárcel, no encadenado como muchos dicen, no creo eso, ¿verdad? Estaba en cárcel. Y Pablo dice que está tan feliz porque aprovechó para compartirle a la guardia pretoriana que rodeaba a Nerón el evangelio. Fue la manera como el evangelio penetró a las altas esferas sociales de la guardia pretoriana. Aprovechó su tiempo de encierro para predicar el evangelio. Deudor soy a la gracia de Dios. Deudor soy al evangelio. Queridos hermanos, nosotros tenemos que inspirarnos a hacer esta labor. Y yo quiero animarlos en estos mensajes que vamos a estar evacuando, que vamos a estar mirando, con dos métodos maravillosos que vamos a aprender directamente del apóstol Juan. ¿Amén? El apóstol Juan mismo es el que nos va a llevar. Hoy iniciaremos con el método Andrés, así le hemos llamado. Y con la ayuda del Señor pasaremos al método Felipe. Vamos a ver cuál es el método Andrés. Es maravilloso porque a principios del ministerio, Billy Graham quería movilizar a los cristianos locales para que llevaran a sus reuniones a personas y amigos y a parientes que no eran salvos, y él los quería llevar a todas sus reuniones. El equipo de Graham diseñó un plan que se llamaba Operación Andrés. Era un plan sencillo porque los miembros de la iglesia iban anotando los nombres de amigos no salvados y oraban por esas personas que los amigos iban trayendo, y obviamente empezaron a ver los milagros. Pero el punto es, ¿por qué Billy Graham escogió el nombre Operación Andrés? Bueno, debido a que cada vez que vemos a Andrés en el Evangelio según San Juan, este está llevando personas a Cristo. Ahorita me presentaron dos Andrés, aquí hay dos Andrés hoy, bienvenidos los dos Andrés. Y les dije, justamente el mensaje hoy es Operación Andrés. Y nosotros vemos en las Sagradas Escrituras, concretamente en el Evangelio según San Juan, a Andrés haciendo eso. Empezó llevando a su hermano Pedro. En Juan 6 llevó a un muchacho al Salvador. Y en Juan 12 llevó a un grupo de griegos a Cristo. Esa siempre fue la labor de Juan. Nosotros podemos hacer lo mismo que hizo el apóstol Juan. Si ve que no necesito tener el don de evangelista, gloria a Dios por quien lo tenga. Pero mira esa manera tan sencilla, es llevando a las personas al Señor Jesús. Como decía Spurgeon, estamos llamados a llevar los hombres al Salvador, no a la salvación. Hace muchos años, queridos hermanos, un nuevo creyente llamado Albert McQueen. Albert McQueen, sí. Este hombre tenía 24 años y este hombre llenaba su camioneta con amigos y los llevaba cada noche a las reuniones de evangelismo. Así como el grupo de jóvenes que hoy va a estar acá también después de que terminemos hoy, también este hombre llevaba jóvenes a la iglesia. Eso es lo que hacía en su camioneta, esa era su labor. Él decía, yo no tengo muchos dones para predicar, pero tengo mi camioneta, tengo un espacio en mi carrito y meto jóvenes, me los trasteo y me los llevo para la iglesia. Y yo creo que ese nombre de Albert McQueen no nos dice mucho. Tal vez nunca habíamos escuchado ese nombre, apenas hoy, pero tal vez ustedes sí han oído uno de estos nombres, uno de sus pasajeros. Una tarde se llevó a un jovencito llamado Billy Graham. Este hombre fue el instrumento que Dios utilizó para llevar a los pies
del Señor a Billy Graham. ¿Tiene espacio en su carro? No tengo carro, ¿tiene espacio en su corazón para estar invitando personas? No se le está diciendo evangelicen y tome estos folletos. Se le está diciendo tráigalos al Señor Jesús. Ay, queridos hermanos, cuando usted anda y cuando usted y yo andamos en las pisadas del Señor, estamos caminando en la senda de Cristo. Uno de los indicadores imprescindibles de que un creyente está lleno del Espíritu Santo es porque no puede callar de su amor. Hay dos hombres que me han enseñado a mí a amar al Señor Jesús. Uno se llama Pablo y el otro se llama Martín Lutero. Esos hombres estaban enamorados de Jesucristo, literalmente enamorados del Señor. No tenían otro tema, no hacían más que vivir para su amor, para el amor de los amores, como dice la canción, nuestro himno. Bueno, este método, ¿por qué le llamamos Operación Andrés? Queridos hermanos, distinto a lo que muchos piensan, el primer deber de la iglesia no es la evangelización. ¿Cómo dijiste? El primer deber de la iglesia no es la evangelización. Ese es el segundo deber. El primer deber de la iglesia es la edificación. Por eso uno ve iglesias, pero a granel, llena de gente, hasta 30, 40 mil personas tienen, pero con esto de crecimiento y de conocimiento del Señor. Por eso cuando llegaron a Berea los apóstoles dijeron, ahí llegaron los que andan trastornando el mundo. Uno de los graves problemas para que usted y yo no evangelicemos es porque usted no conoce bien a Jesucristo. Usted no, de pronto está un poquito atiborrado de algún conocimiento académico, pero eso no es conocer al Señor como lo vamos a ver hoy. El primer requisito de la iglesia local es edificar a los santos. Por eso usted no puede dejar de venir a los ministerios o asistir a los ministerios, porque usted necesita edificación, porque con base en eso es que predicamos. Si nosotros estamos realmente mal edificados, mal discipulados, creemos que el cristianismo es algo así como ven a Cristo para que se acaben los problemas, la droga, el alcohol, su matrimonio vuelva a la senda que tiene que andar, sus hijos. Esas son consecuencias de andar viviendo a Cristo, pero ese no es el evangelio. Ese no es el evangelio. Me da mucha pena, ese es otro evangelio. Ese no es el evangelio de la cruz. Ese evangelio no escandaliza. Ese evangelio atrae. El evangelio de la cruz escandaliza, escándalo llaman en el griego, a las personas. Y por eso es que muchas personas buscan que su marido, su familia, porque han sido muy mal evangelizados y salen a enseñar eso. Por eso el primer deber es edificar a los miembros, para que con criterio, con sabiduría y con conocimiento salgan a evangelizar ahí sí. Pero ¿van a evangelizar a cuál Jesús? ¿A un Jesús que da casa, carro y beca? ¿Usted alguna vez le ha dicho al Señor, como cantábamos ahorita, el himno, toma mi vida y hazla tuya, yo quiero ser un vaso nuevo? No se lo cantes si no es cierto. No te lo cantes si no es cierto. Mira que Jesús te puede pedir sus derechos. Y frecuentemente lo viene a hacer. Cuidado con desafiarlo, porque él puede llegar y dice, pero Señor, ¿por qué estoy enfermo? Estoy simplemente pidiendo mis derechos. Tú dijiste que eras mío. No te puedo poner en una UCI. No puedo quitarte tus hijos. Cristo viene a pedir sus derechos muchas veces. Queridos hermanos, esto es trascendental para entender lo que es el evangelio, porque hay mucha gente mal evangelizada, pero terriblemente mal evangelizada. Pues andan disque metidos en la política. Imagínense ustedes, o la iglesia es que en la política. Dijo Carl Henry, me encanta lo que dijo este hombre, y es uno de los principios que nosotros tenemos también dentro de nuestro método. Dice, cristianos, ¿cómo queremos ser nosotros acá en Musú? Esta frase es de Carl Henry, yo la fusilé. ¿Cómo debemos ser los cristianos de Aposento Alto Musú? Cristianos que conocen bien a Jesucristo adentro.
O sea, tienen un testimonio personal. Testimonio personal. Cristianos que conocen a Jesucristo adentro y que saben presentarlo afuera de manera poderosa, auténticamente bíblica e intelectualmente convincente. Pero para eso se necesita preparar. Para eso, más que, sí, prepararnos, pero prepararnos en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Repito, no en ese conocimiento meramente académico, que calienta el cerebro pero deja frío el corazón. ¿Cuál es el elemento fundamental para saber que usted tiene caliente el cerebro y el corazón? Porque no trae personas a Cristo. ¿Hay oído es que tengo que traerle a esta iglesia local? No. Por eso yo no me digo, ¿cuántas personas usted ha evangelizado las ha traído aquí? No. ¿Cuántas ha evangelizado? El viejo John le llamaban. El viejo John era un hombre que tenía un surtidor, era un bombero, como lo llamamos aquí concretamente en Bogotá. En Bogotá llamamos a los surtidores de gasolina bomberos. Y este hombre tenía tratados allí. Ese hombre evangelizó, el Señor usó a ese hombre, usted no se imagina cuántas veces. Y la gente llegaba donde el viejo John a escucharlo y él pásele tratados. La vocación suya y mía es ser cristiano. La vocación suya no es ser ama de casa y extensivamente cristiana. La vocación suya no es ser albañil y extensivamente cristiano. No, la profesión nuestra es ser cristianos. Cristianos. Y pagamos nuestras deudas siendo abogados, mecánicos, conductores de bus, lo que sea. Nuestras deudas las pagamos si somos vendedores de seguros, pero nuestra profesión es ser cristianos. O sea que tengo que estar evangelizando con tu vida, para ganarte el permiso de esa persona y hablarle del Señor Jesús. Eso es lo que nosotros vemos. ¿Usted cuándo ve que el Señor Jesucristo abrió la Biblia para predicar? No evangelizó a nadie con la Biblia. Bueno, con la Biblia la citó con los que eran maestros en la ley. Ahí sí le citó la Biblia y los corchó, digamos, de paso. Queridos hermanos, ¿qué es más fácil, obedecer o mandar? ¿Qué será más fácil? En estos días, en eso que me ha gustado, me ha estado llamando mucho la atención, eso que encontré en el WhatsApp que se llaman estados. ¿Cómo está tu estado? Entonces estoy colocando, por todos los medios trato de mandar el evangelio. Lo que pasa es que ese es muy cortico, no me da para mucho para mandar cositas por ahí. Entonces mando unos pequeños tics. Estos días mandé un tic que decía que un muchacho entró a trabajar a una empresa y estaba parado ahí, y entonces uno le dijo, oiga, póngase a hacer algo que van a creer que usted es el jefe. ¿Qué es más fácil, obedecer o mandar? Es mucho más fácil obedecer, ¿cierto? Recuerdo una iglesia, una vez fui invitado a hacer unos discipulados allá y yo les dije a los hermanos, ¿qué saben hacer? Y ellos dijeron, obedecer. Y dije, ya tienen el 50% del discipulado asegurado. Obedecer es mucho más fácil que mandar, porque para mandar hay que saber mandar. Así hay el dicho que dice que aunque mande mal, pues mandará en el sentido de que mandó, pero mandó mal. Entonces es mucho más fácil obedecer. Y aunque nuestros insensatos corazones prefieren hacer lo contrario, la verdad es que es mucho más fácil seguir. Y en estos primeros versículos, vea todo el abrebocas que estamos haciendo. Veremos a dos hombres que se aventuraron a ser los primeros en seguir al Señor Jesucristo. Y es fácil seguir a Jesús cuando ya casi todos están evangelizados en la casa. Pero lo bueno es evangelizarlos en la universidad. Ovidio, es que usted no sabe qué es estar en la universidad. Aquí está mi esposa, yo hice mi carrera siendo creyente. Y cuando llegaba y también me sentaba con mis amigos en la cafetería, está ahí bien porque, llego y entonces yo hacía las tareas y les gustaba porque yo quería ganarme el permiso para evangelizarlos. Y a veces me tocaba pasar noches haciendo las tareas para el grupo completo. Pero no quise hablarle de lo bueno que, no vengo aquí a hablarles de lo bueno que soy yo, no. Quiero decirle que sé que es el ambiente de la universidad y sé que es difícil evangelizar, porque es muy fácil evangelizar ya cuando todos están evangelizados en la oficina, en la universidad, en el trabajo. Eso es muy sencillo, así sí es facilito, pero el desafío que Cristo nos manda es que nosotros pongamos la iniciativa para dar ese ejemplo. Y estos primeros discípulos vinieron a ser seguidores del Señor
de una manera semejante a la que estamos buscando nosotros acá, hacer discípulos así. Pero ¿cómo fue? Bueno, vayamos a ver cómo fue que lo hicieron. Yo le he llamado a esta primera sección, vamos a ver hasta dónde alcanzo a llegar, la experiencia de Andrés. No me di cuenta a qué horas me entregaron. La experiencia de Andrés. Versículo 35, vamos a llamar a esta primera sección la experiencia de Andrés porque vamos a hablar de la operación Andrés. Versículo 35 dice, al día siguiente, atención a ese día siguiente, no voy a entrar en un análisis teológico de la nueva creación porque esto se refiere a la nueva creación, sino algo sencillo, pero tenga ahí pendiente por qué el apóstol Juan va hablando del día siguiente. Al día siguiente, Juan, este es Juan el Bautista, vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado de algunos. ¿De quién? Y entonces porque algunos dicen que Cristo no murió por todos. ¿Es el pecado de algunos o el pecado del mundo? Bueno, hay un sermón que también tenemos ya grabado, subido, que se llama justamente así. Jesús el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Hay algunos que leen que de algunos. Y entonces, ¿cuál es la base del juicio? Si Cristo no murió por todos los que se condenan, entonces los condenados, ¿cuál es la base del juicio? Esto es una teología que toca revisar. Pero aquí dice, al día siguiente, aquí el apóstol Juan se está refiriendo, el apóstol Juan se está refiriendo al tercer día después de que los gobernantes de Jerusalén habían mandado una delegación a Juan el Bautista a preguntarle que quién era él. ¿Quién es usted? ¿Usted es el Mesías? ¿Quién es usted? ¿Es el profeta? Si usted no es el profeta ni el Mesías, ¿usted por qué está bautizando? Eso simplemente usted lo puede ver en los anteriores mensajes. Dos discípulos. Nosotros vemos que uno era Andrés. Vea el versículo 40. Dice el versículo 40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que al oír a Juan el Bautista, había seguido a Jesús. Entonces allá queda claro que uno de los dos hombres que siguieron en este momento, o sea, porque van a ser los dos primeros convertidos al cristianismo. Vamos a ver cómo fueron convertidos los dos primeros seres humanos. Así como Adán y Eva son los primeros dos seres humanos que existieron y de ahí salimos todos, ¿cierto? Aquí vamos a ver cómo fueron los dos primeros convertidos al rey. Y Juan el Bautista es de la otra dispensación, por eso dice el Señor Jesús, el más pequeño en la nueva dispensación será más grande que Juan el Bautista en ese sentido. Bueno, entonces vemos que uno era Andrés y el otro pues obviamente no se menciona, también en los anteriores mensajes ya he dejado asentado, ya he dejado claro que Juan el apóstol utiliza de mucha discreción, de una discreción muy alta, es muy discreto para mencionarse a sí mismo, aprendió muy bien la lección y eso lo hice, recuerdo que me gasté 3 sermones dando introducción a Juan. Un hombre centrado en sí mismo aprende a amar, se llamó esa serie. Un hombre como Juan que estaba centrado en sí mismo, era un hombre egoísta, un fanático, un loco. Y aprendió después de la cruz, porque Juan el apóstol del amor, sí, pero después de la cruz. Antes de la cruz pidió que si por favor oraba para que cayera rayos y acabaran con todos los samaritanos, a Juanito. Entonces este hombre aprendió la lección muy bien, aprendió a ceder sus derechos. Aquí ya estamos hablando de Juan después de la cruz y por eso esa discreción, ¿no? Esa delicadeza que tiene de nunca nombrarse él mismo. Bueno, sigamos. Veamos este sencillo testimonio. Estos hombres, quiero decir antes de pasar al siguiente versículo, este par de hombres eran discípulos de Juan el Bautista. Hasta hoy van a ser discípulos de Juan el Bautista. Después de esta enseñanza, después de este pasaje, dejan a Juan el Bautista, dejan a su antiguo maestro, el que los bautizó. ¿Usted ha escuchado eso? Un pequeño paréntesis. Hermano Ovidio, me dijo una vez un tipo, ¿y los apóstoles por qué no fueron bautizados? Yo no sé por qué se ponen en esas polémicas tan, yo no sé. Yo le dije, pero ¿cómo que no fueron bautizados? Entré como en el juego, le dije, pero si Juan los bautizó a todos ellos, por lo menos a estos 6 los bautizó Juan. ¿Es que ese bautismo no sirve o qué? Bueno, pero siga, dejemos ahí ese pequeño paréntesis. Hermanos queridos, si una persona no alcanza a ser bautizada y fallece, nosotros no creemos en la regeneración bautismal, como infortunadamente lo cree Roma. Roma dice que el bautismo es necesario porque es un sacramento. Bueno, nosotros no vemos eso. El bautismo para ser salvado es el del Espíritu Santo. Primera a los Corintios 12:13.
por ese bautismo, sí, si no somos bautizados por ese bautismo, si no seremos salvados. Entonces, queridos hermanos, es importante entender eso. Sigamos al versículo 36. Dice Juan el apóstol, dice, al ver Jesús que pasaba por ahí, dijo, aquí tienen al Cordero de Dios. Qué hermoso. Fijémonos, hermanos, que el Señor va pasando y por el contexto nos damos cuenta que el Señor Jesucristo, ¿para dónde va? El Señor Jesús va para su alojamiento, a donde Él se estaba hospedando. Quiero que tengan muy en claro eso porque en el anterior día el Señor Jesucristo fue hacia Juan. Y cuando fue hacia Juan, el saludo que Juan el Bautista le dio fue, aquí tienen al Cordero de Dios que quita, porque venía el Señor Jesús. En este momento ya no el Señor Jesús no viene hacia Juan. Eso ya fue, eso ya al día siguiente, eso sucedió el día anterior. Ahora el Señor Jesucristo va donde se estaba hospedando, va para allá y lo ve pasando Juan el Bautista, ve pasando al Señor Jesús. Y estaba ese día con 2 de sus discípulos, con Andrés y con Juan el apóstol. Y entonces es donde sale esta exclamación tan maravillosa. Es maravilloso porque vea un pensamiento hermoso para la cena del Señor. Y ahora que estamos en el tiempo de la cena del Señor, yo pensaba en ese pensamiento tan hermoso para la cena del Señor. Veamos esa actitud del predicador Juan. ¿Cuál era su actitud? Ver a Jesús. Contemplar a Jesús. Los predicadores debemos vivir contemplando al Señor Jesucristo, solamente viéndolo a Él, mirándolo a Él. ¿Y cuál era el tema de Juan? ¿Cuál era el tema de las predicaciones de Juan? El Cordero de Dios, el Señor Jesús y este crucificado era el tema de Juan el Bautista. Recuerdo en este momento, viene a mi memoria, mi profesor de teología de la palabra. Ese hombre me marcó profundamente a mí. Ese hombre sí que me marcó a mí. Cuando nos dijo en alguna ocasión, tienen que hacer un estudio de la historia de la predicación. Eso es lo que se llama teología de la palabra. Tienen que hacer un estudio de la teología de la palabra. Ok, pero profe, ¿y a dónde vamos a conseguir esos libros? Y tal, siempre un estudiante poniendo barullo, dijo el costeño. Y entonces dice, no, desde Pablo no, voy a ayudarles, por lo menos desde Judá. Desde Judá, claro, tienen que comenzar la predicación porque la predicación que yo quiero que ustedes aprendan es la bíblica. Voy a darles ahí los tips, por ejemplo, comiencen con la predicación de Judá. ¿Cuál Judá? Pues el hermano de José, ¿no ve la predicación que hizo delante de su hermano? Y qué predicación tan conmovedora. Es una predicación impactante. Y claro, nos marcó tanto este hombre, o un cúmulo de hombres, de estudiantes nos marcó, porque este hombre decía, el predicador por excelencia es Pedro. Pedro predica, aprendan a predicar como el apóstol Pedro. Bueno, vean la predicación de Juan el Bautista como era. El Señor Jesucristo y su tema, este crucificado, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Bueno, tengo que seguir adelante, me encantaría quedarme ahí, pero aquí tienen al Cordero de Dios, dijo Juan. Juan repite el mismo testimonio que había dicho el día anterior. Es bien hermoso ver que entre todos los sacrificios que se hacían en el templo, el que utiliza Juan el Bautista es el de los corderos. ¿Por qué utiliza ese y no el de los cabritos? ¿O por qué no el de la vaca lazana? ¿O por qué no ese? Bueno, primero que todo porque la Pascua estaba muy cerca y era el sacrificio que estaba latente en la mente de todas las personas que estaban allí. Pero cuando Juan utiliza el Cordero de Dios, esto demuestra no que Juan tenía al Señor Jesucristo como un sacrificio en particular, no, lo que muchos han enseñado, sino que Juan lo veía como el sacrificio que expiará, según primera de Juan 2:1-2, el pecado de todo el mundo. ¿Sí lo han leído? Primera carta de Juan capítulo 2 versículo 2, y Él es la propiciación por nuestros los cristianos, por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo, como dicen que Cristo murió por uno nomás. Claro que esa teología tiene grandes apellidos, cuidado, se deja convencer por eso. Hay que mirar aquí los apellidos del Bautista y de Juan. Entonces veamos este acto de fe tan impresionante de este par de hombres. Versículo 37. Cuando los 2 discípulos, ya dijimos quiénes eran esos 2 discípulos, le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Vea, por eso pregunté, ¿qué es más fácil, mandar o seguir? Siguieron al Señor Jesús. El día anterior Andrés y Juan,
con toda probabilidad, habían escuchado a su maestro, a Juan el Bautista, obviamente lo mismo, que el Señor Jesucristo era el Cordero de Dios. Pero esta vez lo vuelven a escuchar de labios de su maestro y dan el paso decisivo de fe. Ese día no se fueron detrás del Señor Jesús. ¿Usted cuántas veces ha escuchado que el Señor Jesucristo ha muerto por sus pecados y que necesita usted apropiarse de ese sacrificio? ¿Va a escuchar un sermón más? Estos hombres dijeron, yo me voy, ya se fueron. Dese cuenta que Juan no los echó. El día anterior habían escuchado nuevamente lo mismo, pero esta vez sí toman la decisión. Dijo, no, yo me voy. Yo lo dejo el mundo. Seguirte solo a ti, Señor, seguirte solo a ti, Señor, seguirte solo a ti, Señor, y hacer tu voluntad. Vivir solo para ti, Señor, vivir solo para ti. Ese es lo que hacen este par de hombres. Se van, dicen, no más, hasta luego. Aquí doy mi paso decisivo, aquí hago mi acto de fe. Esto los va a marcar por el resto de sus vidas y siguen al Señor Jesucristo y dejan al Bautista. Usted no tiene que seguirme a mí, ni a seguir a esta iglesia, ni seguir esta denominación. Usted tiene que seguir al Señor Jesús. Es al Señor Jesús. Él es el verdadero pastor. Él es el verdadero Señor. Y Él es el verdadero Salvador. Entonces es impresionante, queridos hermanos, porque cuando los dos discípulos le oyeron decir, ¿qué hicieron? Hermanos, buenos días. ¿Qué hicieron? Cuando oyeron que Juan el Bautista dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿qué hicieron? Siguieron al Señor. ¿Estamos conectados? ¿Cansados? Estamos bien, estamos conectados. Entonces veamos que cuando los dos discípulos le oyeron decir, estos siguieron al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír la palabra de Jesucristo, nos dice Pablo en Romanos 10:17. Eso dice el apóstol Pablo. La fe viene como consecuencia de que un ser humano sea expuesto al Evangelio. Cuidado con esas teologías que enseñan que la fe llega como algo. No. Dice claramente, estos hombres escuchan a su maestro Juan decir, este es el Cordero, este es el Mesías, este es el que quita, Él es el Señor. Y usted necesita, y yo necesité escuchar eso para poder seguir al Señor Jesucristo. Por eso si el Evangelio no se este es Jesucristo el que quita la droga, el que quita los vicios, el que no es cierto. Para eso hay otras instancias. Este es Jesucristo que le puede arreglar su matrimonio. No es cierto. Si usted vive a Jesucristo, su matrimonio por extensión se arregla. ¿Qué es esto? Como hablaba con un hermano, no quiero decir su nombre, y me decía, oiga, ¿son como mucha sinvergüenzada del ministerio de parejas? Claro, lo decía en forma jocosa, porque se supone que uno como casado está viviendo a Cristo. El propósito de casarme es vivir a Jesús. El propósito de casarme es que el Espíritu Santo trabaje en mi proceso de santificación con mi cónyuge. Ay, del que termina su discipulado y se aleja. No entendió para qué era el matrimonio. Que el matrimonio fue enredado con los principios fue de Hollywood. Entonces, queridos hermanos, cuidado con eso. Es maravilloso porque vemos nosotros que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor Jesucristo. Lo oyeron y lo siguieron. Habían estado siguiendo a Juan, repito, a Juan el Bautista, pero ahora con base en el testimonio del mismo Juan el Bautista, lo dejan y siguen al Señor. El deseo, por supuesto, de Juan el Bautista siempre fue ese y debe ser el deseo de cada predicador y de cada iglesia bíblica. Que el Señor crezca y que todos nosotros vayamos al lugar que nos corresponde, la muerte. Ese es el lugar que a todos nos corresponde. Todos los predicadores, lo dije también en un mensaje de los de Juan, tenemos luz prestada. La luz verdadera es el Señor Jesús. Él es el que tiene luz en sí mismo. Él es la luz de los hombres. Él es la luz del Evangelio. Él es el que salva. Él es todo.
Aquí el tema en la predicación, en el evangelio verdadero, en la predicación bíblica verdadera, es quién se lleva los aplausos, quién es el héroe en cada predicación. Y para Juan, siempre el héroe es su Señor Jesús. O sea, la predicación bíblica. Eso no es que el tipo hable muy bonito, sino que el Señor sea claramente presentado como el apóstol Pablo le dijo a los Gálatas. Gálatas insensatos delante de quien Jesucristo ha sido presentado clarísimamente. ¿Qué más quieren? ¿Otro evangelio? Por favor. Entonces, queridos hermanos, es impresionante esto, porque nosotros vemos que Juan, no quisiera dejar nunca a Juan el Bautista, oiga. Siempre saco pensamientos de Juan el Bautista. Es que es tremendo predicador. Este hombre inspira mucho. Este hombre quería siempre y exaltó al Señor su predicación. Y dése cuenta que Juan el Bautista no hizo ni un solo milagro. Ni uno solo. Su predicación fue, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado. Y sin embargo el Señor Jesús no dijo, el más grande entre todos es Pablo. Dijo, el más grande de los nacidos de mujer es este que está cerrando la dispensación de los profetas del Antiguo Testamento. Hasta Juan, dijo el Señor Jesús. Hasta Juan fueron los profetas. Entonces, ¿por qué hay profetas hoy en día? ¿Por qué no leemos la Biblia? ¿Cristo dijo eso? O sea que hoy en día hay profetas o no. Sí, todos falsos. Yo escucho por todo lado muchos profetas. Hay uno que dijo que nos íbamos a ver que Cristo venía en el 2020. ¿Cuándo? ¿2028? Hágame el favor. Eso dijo, y ahí está grabado, que venía el Señor Jesucristo. Y tiene seguidores. Me llamó un hombre a quien amo profundamente y me dijo, pero él ya se arrepintió. Y le dije, ¿y las otras? Y de las otras que dijo, ¿cuándo se va a arrepentir? Y de las otras. Esta ya porque fue muy evidente. Bueno, no sé, no me quiero meter en eso. Cada uno sabrá cómo responde ante el Señor. Y pronto nos vamos todos. De manera, queridos hermanos, que este Juan el Bautista es un ejemplo grande para la predicación. Y es maravilloso. Si usted hoy ve pasar al Señor Jesucristo en su vida, haga lo que hicieron este par de hombres. Siga al Señor Jesús. Si sentimos que Cristo está pasando a través de esta predicación por su vida, no lo deje pasar. Dese en cuenta que el día anterior vino a ellos. En el próximo mensaje vemos cómo fue a Felipe, pero eso es otra razón por la cual fue a Felipe. El día anterior vino donde estaban ellos. Yo me imagino a los apóstoles mirando ahí como el Señor Jesús hablaba con el Bautista. Esta vez ya no viene, al otro día ya el Señor Jesucristo simplemente pasa. Y ellos dijeron, no puedo dejar pasar al Señor esta vez. Esta vez sí no puedo, si usted llega a morir esta noche, ¿qué va a pasar con usted? ¿No ve? Que nosotros sí somos gente que estamos hablando. ¿Qué va a pasar con la gente que... Ahí está Freddy Rincón. A mí me ha dolido la muerte también de ese hombre por todo lo que ha significado. Toda la gente que está muriendo, queridos hermanos. Y con esas teologías enredadas. No, si estaba predestinado para irse para el cielo. Sigamos mejor acá. Querida hermana, vamos a ver este momento, querida hermana, querido hermano. Hoy es el día que usted puede tomar la mejor decisión. Si usted es cristiana o cristiano, porque recibió al Señor Jesucristo, Él es su Salvador, pero todavía no es su Señor. Y eso es como dos mancornas. Si usted se pone una mancorna y la otra no, ¿cómo queda? Queda lindo. Si usted se pone una media y la otra no. Si usted se pone una corbata, una corbata solamente usamos una sola corbata. Si yo digo que el Señor es mi Salvador, es imprescindible recibirlo como mi Señor. Yo recibo a esta mujer o a este hombre como mi esposo. Pero los deberes de esposa yo no se los voy a cumplir. A ver. Salvador y Señor. Veamos este momento cumbre en la vida de Andrés. Qué maravilloso. Y este punto le he puesto las preguntas de Dios que solo los hombres pueden contestar. Cuando digo hombre me estoy refiriendo a hombre-mujer. Las preguntas de Dios. Dios hace preguntas que solamente el hombre puede responder. Vea la pregunta que el Señor hace en el versículo 38. Aunque lo vaya a leerlo todo. Dice, cuando los dos discípulos, 37, le oyeron decir, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó,
¿Les preguntó? ¿Les preguntó? ¿Qué buscan? ¿Qué buscan? ¿Qué buscan? Bendita sea esta primera palabra que aparece registrada en el Evangelio de Juan. Fue la primera palabra que aparece en este Evangelio. Si usted tiene una Biblia como la mía, seguramente aparecerá en rojito esa primera palabra. En rojito resaltado. La primera palabra que esa sacrosanta boca dice. ¿Qué buscan? Es importante ver, queridos hermanos, que el Señor pregunta, ¿qué buscan? No a quién buscan. Pues es evidente que lo están buscando a Él, a ver. ¿Cierto? A veces como leemos la Biblia, pues es una evidencia que vienen detrás de Él, pues lo están buscando a Él, vienen detrás de Él. Y el Señor pues obviamente se da cuenta que vienen este par de hombres detrás de Él. Y es maravilloso, queridos hermanos, ver cómo el Señor toma atenta nota de cualquier corazón que va a buscarlo. De pronto usted dice, pero el Señor no se da cuenta que yo lo estoy buscando. Él tiene atenta nota. Él se fija en los corazones que se mueven hacia Él. No olvide que en la Biblia el corazón tiene pies, en la Biblia el corazón tiene ojos, el corazón tiene brazos. Ese bonito lenguaje antropomórfico, ¿no? Que se le pone al corazón también en forma de hombre. Corazón rápido para ir a pecar. Pies rápidos, dice, que tu corazón tiene pies rápidos para ir a pecar. Ese es el lenguaje que utilizan las Sagradas Escrituras. Pero es maravilloso. Entonces vemos, queridos hermanos, que el Señor Jesucristo no espera que estos hombres le pregunten, porque Él está atento a hacerlo. ¡Qué maravilloso! Siempre que se establece esa comunión con el Señor Jesús. Porque cuando hay esa conexión entre el Señor Jesús y un alma, el Señor Jesús siempre es quien toma la iniciativa, es siempre que comienza el diálogo. Desen cuenta que Él no quiso convertir al malvado de la mano izquierda, sino al otro que le preguntó, que habló, que lo buscó. Si una persona no lo busca, no hay quien busque a Dios. Cuando lleguemos a la carta de los Romanos vamos a mirar ese pasaje, que eso tiene un contexto. La Biblia dice que hay que buscar a Dios, pero dicen que no, entonces ¿qué, Señor? ¿Se contradice tu palabra? No, los teólogos que escuchas. Ese es el problema. Entonces, queridos hermanos, esto es impresionante porque el Señor toma la iniciativa. Vea esto, queridos hermanos, y comienza el diálogo para poner a prueba nuestros motivos. Él pone a prueba los motivos de todos aquellos que le siguen antes de confiarse en ellos. Uy, se nos fue el tiempo. ¿Cuánto tiempo llevo? Por favor, me ayudan con el tiempo porque tampoco quiero abusar y hoy también hay otro evento. ¿Qué buscan? ¿Qué buscan? Hermanos, ¿qué buscan? ¿Honores? ¿Riquezas? ¿Fama? ¿Cuál es tu motivación para seguir a Jesucristo? ¿Qué buscan? ¿No es acaso por ventura lo que ofrecen en muchos sistemas espirituales? ¿Qué buscan? ¿Cuál es la razón por la cual usted se levantó esta mañana y vino a la iglesia? ¿Cuál es la razón por la cual nosotros estamos buscando al Señor Jesús? ¿Qué buscamos? ¿Riquezas mundanas como andan enseñando que eso ofrece Cristo? ¿Casa, carro y beca y televisor a color? ¿O computador sería hoy en día? ¿Es eso lo que buscamos? Están equivocados, estamos mal. Por eso esta iglesia existe y eso se llama reevangelización. Eso se llama así. Los dos pilares de nuestra iglesia es reorientación y reevangelización. Reevangelización para los católicos romanos y reorientación para los evangélicos que han sido mal formados en iglesias. No, pues es que yo dijeron, cuando una persona me dijo, pase al frente, recibe a Jesucristo y resolvemos ese problema de una vez. Dios lo bendiga, Dios la bendiga, Dios la bendiga, Dios la bendiga. Eso sí sigue haciendo su vida como quiera, pero sí es el diezmo. Dios la bendiga, Dios la bendiga. Y chao.
Pues no. Pues no, para salvar un alma se necesita algo más que eso, queridos hermanos. Para salvar un alma se necesita algo más que hacer una oración de fe. El elemento fundamental de que usted es salvo, usted no puede callar del Señor Jesús. Revisémonos cada uno cómo estamos delante del Señor. ¿Qué buscamos? ¿Qué busca, querida hermana? ¿Es algo temporal lo que buscas de mí, dice el Señor? ¿O es a mí a quien buscas? ¿A quién buscas? ¿Al Señor Jesús? ¿Estás sentada a la mesa del Señor Jesús por el Señor Jesús? ¿O estás sentada a la mesa por lo que está servido en la mesa del Señor Jesús? Hermano, no es a ver si me hace el milagrito. Existe Monserrate, Fátima, Divino Niño, Poderoso de Buga. Pero ese no es el Cristo del Evangelio. Ese no es el Cristo de los Evangelios. Por eso es que la vida de muchos tiene cero pollito de santificación. Nuestra santificación es nula, no nos hace falta el cristianismo, no nos hace falta Cristo, no nos hace falta la comunión, no nos hace falta esto. ¿Qué buscan? Dice el Señor. ¿Cuáles son los motivos secretos que lo animan a estar en la vida cristiana? ¿Qué le anima a estar en la vida cristiana? ¿Qué lo anima a estar en la vida cristiana? ¿Nos impulsa más el deseo de ser honrados? Porque Cristo me puede honrar. ¿Estoy dentro de esa tendencia de ser honrado? Más que buscar la honra de Él. No hemos vuelto a traer ese libro, Teología de Perros y Gatos. Hay dos teologías, la teología de perros y la teología de gatos. La teología de gatos es ese cristianismo que existe para que me sirvan, para que me curen, para que me alivien, para que me asistan, para que me atiendan. En una palabra, Señor Jesús, atiéndeme. Y la otra es la teología de perro, que está para servir, para honrar a su amo. Para si el amo no da de comer, el perro sigue y fiel. Para eso Dios levantó los animales. Los perros fueron levantados por el Señor para eso. Según la Biblia, en la gematría bíblica, los animales son para mostrarnos cosas en la naturaleza. Por ejemplo, las bestias para mostrarnos cómo Dios ve las naciones. Las ve como leopardos, como osos que trituran. El perro es para mostrarnos la fidelidad que usted le puede pegar. ¿Y qué hace él? Vuelve. El perro vuelve otra vez. El gato está para que usted lo atienda. ¿O no? No es que hasta levanta la colita cuando usted lo estaba. Pero no es para también que le tape usted la colita así. ¿Sabe por qué? Mi mamá decía que era para avisar que el gato ya se acababa ahí. Que hasta ahí llegaba gato. Este evangelio es diferente, ¿no? No, es el evangelio bíblico. Querida, querido hermano, debemos mirar realmente si las palabras que Jesucristo nos dice en Mateo 16:24, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo. ¿Eso nos enseña? Eso no se dice. No se cuenta que el evangelio es negación para que otro viva. Si una persona no se entrena en la iglesia a negarse para el Señor Jesús, ¿usted cree que se va a negar en su matrimonio? ¿Sabe qué les decimos a los jóvenes cuando están tomando el curso prematrimonial? Vea en qué lugar sirve ese hombre, esa mujer en la iglesia, pero abra bien los ojos. Y ojalá sirva en esos ministerios donde no se ven. Ahora, no quiere decir que los que se ven pues, sean malos, ni más faltaba. Gloria a Dios por todos los ministerios. Ve a ese muchacho o a esa muchacha cómo sirve. Porque si no sirve a Jesucristo, a quien lo salvó, quien lo perdonó y quien es su Dios, no la va a servir a usted. En 2 o 3 meses, cuando ya obtenga lo que quiere obtener, ya no quiere más. O lo mismo ella. Si el cristianismo es de negarse, se llama el evangelio de la autonegación.
La cruz de Cristo es autonegación. Él se privó, Él se negó, Él fue a la cruz. Él dijo, no yo, tú, Padre, no yo, no tú. Tu voluntad, Señor. Eso dijo Cristo. Pero mientras oramos, Señor, deme. Cuando hemos orado diciendo, Señor, soy tuyo, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Ay, ¿por qué no va a hablar con el pastor a ver si cambia ese genio? No, Dios está tratándola a usted, lo está tratando a él con usted. El matrimonio es para eso. El matrimonio es para eso existe. El matrimonio es el que quiere pagar el precio supremo del sacrificio cristiano. Queridos hermanos, ¿están seguros de que no buscan como otros cristianos riquezas, honores, grandeza en este mundo? Examinémonos y asegurémonos de que estamos buscando lo correcto. Son muchas las sirenas encantadas que hemos escuchado en nuestros oídos con relación a esta obra y les decimos, ni por un momento, queridos hermanos. Si una persona entiende y comprende lo que hacemos en esta iglesia, bendito sea el Señor. Pero no vamos a vender la verdad, porque eso es lo que dice Proverbios. Compra la verdad. ¿Y qué? Y formarse uno como creyente maduro vale harta plata. Hoy los libros están muy caros. ¿Pero qué dice? Hemos pagado un precio para predicar a Cristo como lo predicamos aquí. Aquí nadie se podrá levantar y decir, hermano, baje un poquito el volumen, hermano. No en el timbre de la voz, en los decibeles, sino en, no, pues algo para la carne. Hable algo de la carne. No, porque la carne no aprovecha para nada. No aprovecha para nada. Cristo, yo quiero que usted sepa, o que usted piense lo que me pasó a mí cuando estuve hospitalizado. Yo pensaba en la Biblia porque no la podía coger, la tenía ahí. No la podía coger. No la podía coger. No la podía. Yo podía, el señorito me pasa la Biblia y me decía, pero no, Ovidio, ¿cómo la va a coger? No podía cogerla, yo la miraba ahí. Entonces, ¿qué hacía? Trataba de recordar todos los versículos que más he aprendido. Qué pocos versículos he aprendido, hermanos. Pero algo que vi patente en mi vida fue que Cristo es muy bueno. Dice, pero oye, eso no es evidente, para mí no lo era. O sea, lo conocía, pero no lo había experimentado. No hay un solo pasaje donde Él no sea bueno. Recordaba todo lo que Él ha dicho, lo que Él dice, lo que Él habla, la manera como habla, cuando trata con la mujer, cuando trata con los hombres, con los niños. Todo el tiempo está hablando muy bien, con una bondad infinita. ¿Qué buscamos del Señor Jesús, queridos hermanos? Y aquí viene la pregunta, las preguntas de los hombres que solo Dios puede contestar. Y voy a dejar ahí porque ya me están diciendo que es suficiente. Versículo 38. Voy a terminar por lo menos el versículo. Dice el versículo 38, dice el Señor, ¿qué buscan? Rabí. ¿Dónde te hospedas? Rabí significa maestro. Eso demuestra que Juan estaba escribiendo para gente que no era judía. Eso ahí vea, un elemento en hermenéutica. Inmediatamente, porque si fueran solamente judíos, pues obviamente no se molesta en traducir el término rabí. Porque esto es un evangelio para la iglesia. Para la iglesia. El evangelio de Juan es para la iglesia. Para la gente que estaba siendo echada del judaísmo y para gente gentil que Juan ya tenía en Éfeso y en todos esos lados. Es impresionante. Ya sabemos todos que rabí es un título honorífico, ¿no? Con el cual los judíos llamaban a las personas expertas en la ley. Ya sabemos eso, ¿verdad? Pero voy a la pregunta aquí para no dejarlos en ascuas y dejar ahí. ¿Dónde te hospedas? Démonos cuenta que el Señor no se molesta porque le hagamos preguntas. El Señor no se molesta por eso. Hay gente que dice, no, pero es que yo he entendido que el Señor se molesta si uno le hace preguntas. No. Cuando Él se molestó por las preguntas que le hicieron, por ejemplo las que le hizo Job, ¿cierto? Job empezó a preguntar. Y cuando el Señor, o cuando nosotros cuestionamos al Señor con preguntas, ya lo hemos aprendido aquí,
En otras oportunidades, queridos hermanos, les hemos dicho que la respuesta que el Señor da es a través de preguntas también. Por eso es que empieza a preguntarle a Job, al punto de decirle: amárrese los pantalones como un hombre y yo le voy a preguntar y usted me va a responder. ¿Recuerdan? Pero porque le preguntamos de qué, de mala manera. Con los fariseos pasaba lo mismo. ¿Y con qué autoridad hace esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y el Señor les decía: yo también les voy a hacer una pregunta. ¿Por qué ustedes hacen esta, ¿cierto? Pero cuando preguntamos de esta manera, tan humilde, tan sabiamente, como un perrito, mira un perrito. Nuestro perro nunca exige comida, pero nos damos cuenta que ya está aguantando hambrecita. ¿O no, Lucy? Eso a los días les pasa lo mismo que a los de los nuestros. Esos son. Es impresionante porque nosotros vemos la manera tan hermosa y la manera tan respetuosa como debemos preguntarle al Señor. ¿Por qué siempre me pasa esto a mí? Yo voy a la iglesia, yo hago esto, yo lo otro. ¿Y por qué es que me pasa esto a mí? Y el Señor te escucha como si lloviera. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Ha visto a los niños? ¿Y por qué cuando llegan los niños a la época del por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Respuesta que usted le genera otro por qué. O sea, realmente le está preguntando que su cerebro quiere administrar una cantidad de cosas. Ahora quiero, hermano, que notemos que no es una pregunta de mera curiosidad para saber dónde se hospedaba el Señor. No, no, no. Ellos no querían saber si el Señor se estaba hospedando en una casa o se estaba hospedando en una enramada. Según los eruditos, seguramente el Señor estaba allí, como estaba solamente de paso porque esta no era su casa. Él se hospedaba en una pequeña enramadita, algo parecido a Eliseo. Una pequeña enramada. No es eso lo que están preguntando, no es el sitio. La respuesta no quiere decir cuál es el sitio. La pregunta entraña, lo que le están diciendo es: deseamos tener un lugar para conversar ininterrumpidamente contigo. Eso es lo que es esa pregunta. Tenemos muchas preguntas, Jesús. Nos han dicho que tú eres el Cordero de Dios. Queremos saber un poconón de cosas, pero no te las podemos hacer así aquí al aire libre. Eso es lo que... Si usted lee una paráfrasis, seguramente te lo va a decir de esa manera. La paráfrasis te va a sacar el pensamiento, te va a extraer lo que están preguntando. Estamos llenos de interrogantes en otra pregunta, en otra palabra. Estamos llenos de interrogantes. Y esta respuesta revela la profunda sinceridad que tenía Andrés y Juan. Ellos desean conocerlo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta respuesta de los discípulos demuestra que el Bautista había hecho un trabajo excepcional, que el Bautista había trabajado en el discipulado de estos hombres. Y con esto quiero dejar al Bautista. ¡Qué predicador fue Juan el Bautista! Yo oro y pido al Señor que en cada predicación que yo haga, yo pueda dejar sed, yo pueda hacer sal, para que usted quede con sed y usted quiera venir a la Biblia y saciar su sed acá. Ese es el predicador. Esas son las predicadoras que necesitamos en Esther, que necesitamos en mujeres. Son los maestros que necesitamos en jóvenes, en varones. Esas personas que dan sed, que producen sed de la palabra del Señor. Porque si eso ocurre, la gente viene a este bendito libro y se sacia. Amén. Amén. Esa es la labor del predicador. Esa es la labor de usted también como cristiana, ser sal y luz de este mundo. Eso es lo que tenemos nosotros, que una persona diga: yo quiero saber por qué esa mujer tiene tan buen hogar, por qué esta mujer tiene el punto de tolerancia tan alto, porque esta mujer siempre está alegre, porque esta mujer no es negativa, porque este hombre no es negativo, porque este hombre no necesita ser celado. Y que usted les pueda decir, cuando le pregunten a usted, a mí me pasó, los que conocen mi testimonio, yo veía a Fabiola y me producía sed la vida de esa señora. Veía al esposo de Fabiola, me producía sed ese señor. Veía el punto de tolerancia de mi esposa tan alto y me producía sed el testimonio de mi esposa. Pero si en el trabajo no, hermano, sí, estamos más, la crisis está terrible, hermano, y ahora el que se va a subir a la presidencia y
Y somos los cristianos. Nosotros somos dueños de manejar nuestras actitudes, hermanos. Estoy en Cristo, no en crisis. Así todo el mundo se esté derrumbando a nuestro alrededor. Amén. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Señor, estamos sinceramente sorprendidos cada vez que venimos y nos muestras a este hombre. ¿Qué hombre era este Bautista? ¿Qué hombre era este Juan, Señor? Yo anoche tenía muchos deseos de poder dejar por lo menos dejar terminado esto de Operación Andrés y dejar algo iniciado con Felipe. Queremos andar a tu ritmo, Señor Jesús. Tú eres el Señor. Sí, Señor Jesús. En verdad que hay muchas cosas que no nos dejan verte bien, Señor. Padre, a veces nos vemos, o por lo menos yo, como una caricatura del cristianismo, Dios. Oh Señor, gracias que Juan no fue así. Señor, a veces en nuestras oraciones y en nuestra vida cristiana tenemos fantasías. Y tú nos instas a que esas fantasías las cambiemos por sueños. Porque los sueños de alguna manera significan que son objetivos. Y que si están, o que si tú estás en medio de todo ello, se cristalizarán. Oh Señor, pero destierra de nuestro corazón, de nuestras mentes, esa tendencia maligna a estar fantaseando, a crear unas fantasías absurdas de lo que no es el cristianismo, Señor. Con razón alguien dijo, la iglesia no es perseguida, porque Satanás nos arrulla dentro de un evangelio de emociones. Señor, ayúdanos, Padre Celestial, a que otras personas quieran conocer al Jesús que nosotros conocemos y que predicamos. Señor, que a través de esta serie que nos has permitido iniciar hoy y ver paulatinamente cómo la grandeza de tu Espíritu Santo se va a manifestar a través del testimonio de Andrés, de Felipe, del mismo Juan, de Pedro, cuando lo veamos, Señor Santo. La manera como tú tratas y trabajas nuestras propias vidas y el desafío que nos dejas para que otros puedan conocerte, así como ellos te conocieron y como tú esperas que nosotros te conozcamos. Señor Jesús, a veces pensamos que esto es cuestión de academicismo, de ser muy académicos, y en realidad, Señor, eso también tiene su lugar y tiene su gran aporte. Pero el propósito, Señor Santísimo, nos pudiera pasar lo de Pablo, que entre tanta y tanta lectura te pudiéramos perder a ti. Nos pudiera pasar lo de José y María, que entre tanta liturgia te perdieron cuando vinieron al templo y se necesitó, Señor, que después de 3 días reconocieran ellos que te habían perdido. Oro para que los que ya se han reconciliado contigo, querido Señor, en esta congregación local, podamos sentir otra vez el avivamiento que tu Espíritu Santo puede traer cuando nosotros volvemos a ponernos delante de tus ojos, Señor Jesús, y decirte, no yo, tú, Señor, y podamos decir sinceramente, sí, Señor Jesús. Amén. Señor les bendiga.